Hubo un momento en la historia en el que un solo imperio controlaba territorios en todos los continentes conocidos. Un imperio tan vasto que el sol nunca se ponía sobre sus dominios. Y ese imperio hablaba español. Para entender cómo ocurrió algo así, hay que viajar a finales del siglo XV. Europa estaba en plena transformación, y los reinos competían por rutas comerciales, riqueza y poder. En ese contexto, una expedición cambiaría el rumbo de la historia para siempre. En 1492, Cristóbal Colón partió desde la península ibérica con una idea que muchos consideraban imposible: llegar a Asia navegando hacia el oeste. Tras semanas en mar abierto, su tripulación comenzó a perder la esperanza. El miedo, la incertidumbre y el hambre empezaban a hacer mella en los hombres. Pero entonces, apareció tierra. Aquel momento marcó el inicio de una nueva era. Sin saberlo, acababan de abrir la puerta a un continente desconocido para los europeos. Y con ello, comenzaba la expansión de uno de los imperios más grandes de la historia. En pocas décadas, los territorios bajo control español crecieron de forma asombrosa. Desde el Caribe hasta las profundidades del continente americano, expediciones de exploradores, soldados y aventureros avanzaban sin detenerse. Selvas densas, montañas imposibles y ríos interminables no fueron suficientes para frenar su avance. Figuras como Hernán Cortés o Francisco Pizarro lideraron expediciones que cambiarían el destino de civilizaciones enteras. En muy poco tiempo, enormes territorios quedaron integrados dentro de la estructura del imperio. Pero el poder del imperio español no se basaba únicamente en la conquista de tierras. Su verdadera fuerza residía en algo mucho más complejo y decisivo: el control de los océanos. El Atlántico se convirtió en una autopista constante de barcos que transportaban personas, recursos e información. Flotas enteras cruzaban el océano en viajes largos y peligrosos. Cada travesía era una prueba de resistencia, tanto para los barcos como para sus tripulaciones. Los galeones españoles, enormes y robustos, estaban diseñados para soportar condiciones extremas. En sus bodegas transportaban mercancías de un valor incalculable. Plata, oro, especias y productos exóticos viajaban desde América hacia Europa de forma continua. Pero el mar nunca fue un aliado fácil. Tormentas violentas podían aparecer sin previo aviso. Olas gigantes, vientos descontrolados y cielos oscuros convertían cada viaje en una lucha por la supervivencia. Los marineros, empapados y agotados, trabajaban sin descanso para mantener el barco a flote. Y cuando el clima no era el enemigo, lo eran otros hombres. Piratas y corsarios acechaban las rutas comerciales, esperando el momento adecuado para atacar. Un solo error podía significar la pérdida de toda una flota. Por eso, los barcos españoles no viajaban solos. Se organizaban en convoys protegidos, creando auténticas fortalezas flotantes en medio del océano. Mientras tanto, en tierra firme, el imperio seguía creciendo. Nuevas ciudades surgían en lugares que poco antes eran territorios desconocidos. Calles, plazas e iglesias comenzaban a dar forma a una nueva realidad. Una mezcla de culturas, tradiciones y formas de vida que darían lugar a sociedades completamente nuevas. Estas ciudades no solo eran centros administrativos. También eran puntos clave para el comercio, la religión y la organización del territorio. Desde ellas se gobernaban enormes extensiones de tierra, conectadas entre sí por rutas que cruzaban continentes. Pero el imperio español no se detuvo en América. A través del Pacífico, sus rutas llegaron hasta Asia. Durante años, galeones cruzaban el océano más grande del planeta conectando continentes separados por miles de kilómetros. Era la primera vez en la historia que el mundo quedaba verdaderamente interconectado. Uno de los hitos más impresionantes de esta época fue la primera vuelta al mundo. Una expedición que demostró, de forma definitiva, la dimensión real del planeta. Tras años de navegación, solo unos pocos hombres lograron regresar, completando un viaje que parecía imposible. Ese tipo de hazañas no solo ampliaban el conocimiento del mundo, también reforzaban la idea de que el imperio no tenía límites claros. En Europa, la reputación del poder español crecía sin parar. Sus ejércitos eran temidos, sus flotas dominaban los mares y su influencia política se extendía por múltiples territorios. Durante más de un siglo, fue una de las potencias más importantes del planeta. La capital de ese imperio, Madrid, se convirtió en el centro desde el que se tomaban decisiones que afectaban a millones de personas en distintos continentes. Desde allí se gestionaban recursos, se organizaban expediciones y se mantenía el control de un territorio inmenso. Pero mantener un imperio de ese tamaño no era sencillo. Las distancias eran enormes, las comunicaciones lentas y los conflictos constantes. Cada territorio tenía sus propios desafíos, y mantener la estabilidad requería un esfuerzo continuo. Con el paso del tiempo, nuevas potencias comenzaron a surgir. Rivales que también querían controlar rutas, territorios y recursos. El equilibrio de poder empezó a cambiar. Las guerras,
Las crisis económicas y los problemas internos fueron debilitando poco a poco la estructura del imperio. Lo que durante siglos había sido una expansión constante, comenzó a transformarse en un proceso de pérdida y transformación. Sin embargo, su legado no desapareció. Hoy en día, la huella del Imperio Español sigue presente en múltiples aspectos del mundo moderno. Idioma, cultura, arquitectura y tradiciones son solo algunos ejemplos de una influencia que ha perdurado a lo largo del tiempo. Millones de personas en distintos continentes comparten una herencia común que tiene su origen en aquella expansión, iniciada siglos atrás. Y aunque el imperio como tal dejó de existir, su impacto sigue siendo visible en mapas, ciudades y culturas de todo el mundo. Porque hubo un momento en la historia en el que España no solo era un país, era un imperio global.